Es decir, creando las condiciones para que la raíz se establezca plenamente. El siguiente parámetro del suelo que vamos a ver para que esto sea posible es materia orgánica. La materia orgánica. La materia orgánica que nos da el laboratorio, déjenme ubicar un ejemplo. El Laboratorio Central Universitario, el segundo parámetro del suelo es materia orgánica, porque consideramos que es una característica muy importante del suelo. La materia orgánica, aquí en este caso el 1.48%. Ese 1.48% que nos da el laboratorio, ¿a qué se refiere? A una mezcla de dos grupos. El primero, de microorganismos, y el segundo, de sustancias húmicas. Intermedio, hay un conjunto de compuestos orgánicos simples como azúcares y aminoácidos que están en proceso de transición, donde los microorganismos tienen mucho que aportar. Es decir, para llevarlos desde la condición de azúcar hasta CO2 o desde azúcar hasta sustancias húmicas. Igualmente, el aminoácido para llevarlo desde aminoácido NH4, es decir, CO2 de azúcares para que la planta coma, CO2. Aminoácidos NH4 para que la planta coma, es decir, mineralizarlos o llevarlos a sustancias húmicas. Son estos precisamente las sustancias húmicas las que tienen un impacto profundo en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Lo seguiremos remarcando en un momento. Solamente insistir, ese dato de 1.48% que nos da el laboratorio está formado por estos dos grandes paquetes, sustancias húmicas y microorganismos. Donde las sustancias húmicas es la mayor cantidad. 3/4 partes de lo que nos da el laboratorio de este 1.48, divídanlo entre 4. ¿Cuánto da? A ver, saquen sus calculadoras, por favor. Saquen su calculadora y dividan 1.48 entre 4. Saquen su cuaderno de nutrición. 0.37. 0.37, entonces. 0.37 es microorganismos más compuestos simples. Y el resto son sustancias húmicas. Pues cuando hablamos de materia orgánica, hablamos de sustancias húmicas sobre todo. Donde las sustancias húmicas, ya hemos visto un capítulo completo donde mencionamos su efecto bioestimulante. Por sí mismas sería entonces una gran ayuda para la producción de cultivos desde el ámbito de bioestimulantes, desde su efecto en el interior de la planta. Sin embargo, decíamos, eso no es todo. Aquí tenemos una fotografía, también la mencionamos. Esto es un recordatorio de lo que vimos en las primeras clases, que esta es una estructura parcial. Me refiero de que las sustancias húmicas
son moléculas muy grandotas, si habíamos dicho, amorfas, es decir, no tienen una estructura tan bien delimitada como es la arcilla, amorfas, y eso le confiere también mayor superficie específica. Esto que está aquí es una fotografía parcial. Habíamos hecho una semejanza de las sustancias húmicas, sobre todo los ácidos húmicos, con la copa de los árboles, donde si tomamos una fotografía del lado norte, esta fotografía va a ser diferente del lado sur, del lado oeste y del lado oeste. Entonces, esta es una fotografía de un lado, nada más, donde podemos o sirva para observar lo que también habíamos remarcado, es como recordatorio, que posee una gran cantidad de grupos funcionales. Funcionales quiere decir que muy reactivos, los cuales ceden un hidrógeno y se cargan negativamente todas ellas. Entonces tiene la superficie cargada negativamente. Negativamente, y eso, por eso le llamamos funcionales o reactivos en función de esa superficie cargada negativamente, entre otras cosas. Esa materia orgánica tiene una gran influencia directamente en el suelo y efectos en la planta. Como decíamos, en el capítulo que vimos y que ustedes ya tienen de las sustancias húmicas, son poderosos bioestimulantes. Recuerdan de todas las sustancias húmicas porque son un paquete de 3, 4. ¿Cuáles son las que pueden entrar a la planta e insertarse en el metabolismo? Vamos a comenzar a pasar lista. Y a concretar la situación de Jorge Alberto. Jorge Alberto Miguel Pérez, ¿estás ahí? Manifiéstate, por favor. Profe, de ese compañero desde el semestre pasado no sabemos nada y nunca se comunicó conmigo. Muy bien, entonces esa sería la última ocasión en que lo menciono. Yo creo que ya está trabajando. Ya está trabajando, ya está forjándose la vida por otra vía. Por otro lado, Alonso Vega Saqueros, ¿estás ahí? Alonso Vega, manifiéstate, por favor. Alonso a la 1, Alonso a las 2 y Alonso a las 3. Asael Yosafat, ¿estás ahí? Asael Yosafat, a la 1, a las 2. Asael Yosafat Ramírez, a las 3. Rocío. Presente, profesor. Hola, buen día, Rocío. Buenos días. Estoy preguntando sobre la transparencia que estamos proyectando, sobre el efecto que tienen las sustancias húmicas en la producción agrícola a través del suelo y a través de la planta. Habíamos comentado en un capítulo anterior que dentro de las sustancias húmicas hay una que tiene la
facilidad de entrar a la planta y de insertarse en el metabolismo. La pregunta es, ¿te acuerdas cuál es? Los ácidos fúlvicos. Exactamente, Rocío, muchísimas gracias. Y como eso ya lo tienen ustedes en una presentación, hasta ahí llegamos en esta parte. Solamente diremos algo ahora de por qué deseamos la materia orgánica en el suelo, porque tiene un impacto profundo, insistimos, en la fertilidad física, en la fertilidad biológica y en la fertilidad química. Esos términos en lugar de características o propiedades físicas, fertilidad física ha sido ya utilizado recientemente por muchos autores. Para que no les cause extrañeza, es que los menciono ahora de esa manera. Ustedes posiblemente en edafología los conceptualizaron como características o propiedades físicas, características o propiedades biológicas, etcétera. Bien, entonces tiene un impacto profundo. Por eso es que no podemos dejar de mencionarlos. Aquí está otra manera de presentarlo. Cuando nosotros agregamos un abono orgánico para que construya la materia orgánica del suelo, a través de su proceso de transformación del abono, que no descomposición. Descomposición sería limitado mencionarlo. Cuando los microorganismos ingresan al abono orgánico que ponemos en el suelo, decir la descomposición sería algo limitado, sino que es la transformación. En ese proceso de transformación, porque precisamente el formar de un azúcar sencillo como la sacarosa a un ácido fúlvico no es una descomposición, sería una recomposición, una transformación hacia un nivel superior. Un azúcar sacarosa es totalmente sencilla en su molécula, en su funcionalidad. En cambio, un ácido fúlvico es una molécula mucho más grande, mucho más compleja, mucho más elaborada. Por eso no se descompone, sino se transforma. En ese proceso, entonces, estamos afectando, estamos modificando, influenciando todo lo que es físico, como lo que está aquí. Anotado, no es la intención de todo ello desmenuzarlo. No, eso sería en edafología. Tampoco en las cuestiones químicas y biológicas, sino solamente tomaremos algunos ejemplos, y el que me gusta sobre todo es el que liga la estructura con el drenaje y aireación. Miren ustedes, es el que me gusta mencionar. Las partículas del suelo no pueden estar separadas, porque el suelo sería polvo. El suelo sería polvo y con los vientos se armarían unas fuertes tolvaneras. El suelo debe estar entonces con sus partículas agregadas de diferentes formas. En ese proceso, o para qué queremos una estructura de esta manera, para que cuando llueva, el suelo se moja, porque es fácil que el suelo penetre estos gránulos. Asimismo, dejan espacio suficiente los gránulos para que haya drenaje, es decir, el agua que ya sobra sea desalojada. ¿Para qué es esto? Para que el espacio poroso del suelo sea ocupado por aire y pueda entonces la raíz disponer del agua y disponer del oxígeno. En ese sentido es que siempre procuramos la estructura granular, y lo que hacemos cuando preparamos el terreno es dejarlo desmenuzado. El problema es que cuando estos gránulos no están bien consolidados, me refiero, no tienen sustancias húmicas, se desmenuzan al primer impacto de la gota de lluvia
y se hacen polvo. Y en ocasiones lo que sucede es que se hace una costra en la superficie del suelo que está impidiendo la emergencia de las plantas. No, eso no lo queremos, sino que se conserve como tal. En ese sentido, las sustancias húmicas tienen mucho que hacer para la consolidación de la estructura granular. Esto permite, como lo habíamos establecido, ¿cuál es la intención de las recomendaciones? Lograr que las raíces se establezcan. Lograr que las raíces se establezcan porque cuando las sustancias húmicas incrementan su contenido en el suelo a niveles superiores al 3.5%, cuando decimos ya es muy alto en materia orgánica, comienzas entonces a afectar positivamente todas estas propiedades y a consolidar esta estructura granular. Asimismo, es como si esponjaran el suelo. Me refiero a la estructura granular esponjando el suelo, de tal manera que las raíces no tendrán ningún obstáculo físico para poder penetrar y establecerse como lo que son. Entonces aquí tenemos el maíz, siempre lo hago para acá y luego se descubre, dice alfalfa, pero no se lee, ahí está. Bien, en ese sentido entonces, la materia orgánica es importante. Asimismo, la materia orgánica, ahora tomamos un ejemplo de la cuestión química, de la fertilidad química, pues. Y ese se refiere a estos nitrógenos. Y decir que la materia orgánica se constituye en el único almacén y fuente del nitrógeno aprovechable del suelo. Es la única fuente. Volvemos al análisis de suelos. Aquí está. Ciertamente aquí dice en un cuadro nitrógeno. Pero este nitrógeno de 7.8, ¿cómo es catalogado? Muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Muy bajo. Y ese nitrógeno es muy inestable. Gran parte de él, a la primera lluvia que drene, se irá. Vuelve a salir nuevo nitrógeno de la materia orgánica esperando a que sea ocupado. Puede entonces también volatilizarse, lixiviarse, etcétera. Ya lo veremos en el capítulo respectivo. Entonces esto es muy inestable. Lo que es estable es el nitrógeno que está aquí. Ciertamente este es muy bajo, pero tenemos la muy poca esperanza de que llegue todo al suelo, toda vez que al momento del muestreo estaba este. Pero desde el muestreo a que la planta que se va a sembrar ahí comience a absorber nitrógeno pasa muchas semanas, porque apenas la muestra la enviamos al laboratorio. Y esto es demasiado inestable. Por eso es que este es apenas un indicio de lo que hay de nitrógeno. No es tan seguro y esa inseguridad la vamos a reflejar en un factor cuando veamos nitrógeno. Numéricamente hablando, pues, ¿no? En un factor la vamos a reservar. Bien, entonces realmente el nitrógeno que nos salva es este, el de la materia orgánica. Es ese, y ese nitrógeno de la materia orgánica es el 5%. Entonces, de la totalidad del peso que tiene esta molécula, el 5% es nitrógeno. El otro 95% es oxígeno, es hidrógeno y todos los carbonos que están en las esquinas de estos anillos aromáticos. Aparentemente 5% es poquito, pero vean ustedes este cálculo. Un suelo de textura franca a 20 centímetros de profundidad tiene aproximadamente, con 1% de materia orgánica ya transformado en toneladas, 2.600 toneladas. Ese es el peso del suelo. Ahora saquen del 2.600 toneladas, que es el peso de un suelo, el 10%, ¿cuánto sería?
de 2,600. 260. El 1%, por lo tanto, ¿cuánto será? 26. 26 toneladas. Entonces, un suelo que tiene un 1% de materia orgánica tiene 26 toneladas de materia orgánica. De esas 26 toneladas, el 5% es nitrógeno. Entonces, multipliquen 26,000 kilos, que son las 26 toneladas, por el 0.05, el 5%, pues, ¿cuánto es? 1,300. Son las que están aquí, miren. Y no obstante eso, decimos, como lo vamos a seguir esto remarcando en el capítulo del nitrógeno. No obstante eso, decimos, este es un suelo pobre en materia orgánica. Digo, en nitrógeno, pobre en nitrógeno, no obstante que tiene 1,300 kilos. Pero de ahí saldrá algo de nitrógeno para el crecimiento de los cultivos. Entonces, haciendo un resumen de lo que puede hacer en el suelo para el establecimiento de las raíces y la nutrición de la planta, tenemos 3 ámbitos. Esto apenas lo acabo de incorporar. La materia orgánica y su relación con los nutrimentos esenciales. Se relaciona con el oxígeno, es decir, la materia orgánica crea condiciones para que la raíz pueda respirar, para que el suelo tenga una estructura granular donde el exceso de agua sea drenado. Asimismo, la materia orgánica no permitirá tan fácilmente que el suelo se compacte, más bien lo mantiene esponjado, por lo tanto no se encharcará y se conservará la parte gaseosa de el suelo, la parte gaseosa, el aire del suelo, la atmósfera del suelo. Y las raíces estarán respirando para desempeñar su función. Entonces estarán creciendo de forma libre. La materia orgánica se constituye en la única fuente de nitrógeno. La materia orgánica contribuye con la capacidad de intercambio catiónico, donde en su superficie estará disponiendo del calcio, magnesio y potasio. Lo estará protegiendo y lo estará administrando para la solución nutritiva del suelo. Estos son algunos de las aristas que tiene la materia orgánica en el suelo, vista desde el punto de vista desde la perspectiva de la nutrición y la producción de cultivos. Asimismo, la materia orgánica es el indicador más utilizado cuando se trata de evaluar la calidad de un suelo. Si ustedes lo tienen un suelo totalmente deteriorado en materia orgánica, como el que acabo de mostrar del 1.48, entonces diremos que es un suelo ya de mala calidad. Vamos a demostrar en la clase del día de hoy, y si no sería en la del jueves, que al tener un suelo del 1% de materia orgánica, comparado con un suelo que tiene 4% de materia orgánica, por la simple materia orgánica, el que tiene un 1% valdrá mínimamente la 10ª parte. No, la 100ª parte. Si ustedes me van a ofrecer un terreno, le mando a hacer un análisis. Y si ese terreno tiene 3.5, 4% de materia orgánica, se los compro. Pero si tiene un 1% de materia orgánica, no se los compro. Porque llevar el suelo del 1 al 4% es algo sumamente difícil. Vean ustedes lo que significa. Aquí una hectárea, 30 centímetros de profundidad con 4% de materia orgánica, tendrá 90 toneladas de puro carbono. Y conseguir tanto carbono a través del abono orgánico es sumamente difícil y caro. El día de hoy vamos a tener necesidad de que alguno de ustedes
investigue en internet o en su región, pero ahorita en internet, cuánto cuesta una tonelada de abono orgánico, una composta común y corriente. La vamos a utilizar más adelante. Bien, como recordatorio, el otro efecto de la materia orgánica en su gran efecto bioestimulante. Este cuadro, aquí se coló, está mejor el otro, que está en la presentación que ya tienen ustedes de las sustancias húmicas. Entonces, este cuadro es otro resumen de lo que las sustancias húmicas, ácidos fúlvicos, decía Rocío, hacen en el interior de las plantas. Esto está superado. Bien, un suelo ideal en materia orgánica tiene aproximadamente, se propone que tenga el 5% dentro de su fracción sólida. El 5%. Esos datos comúnmente conducen a la frustración. Si este suelo que le estaba mostrando en un principio, déjame ver si todavía lo traigo en la memoria. Ahí está. Lo queremos llevar, este que tiene 1,48. Y si no se ve, ya se ve. Aquí está el 1,48. Lo quisiéramos llevar a uno del 5% de materia orgánica, conduciría a la depresión. Por lo tanto, si alguno de ustedes es propenso a las frustraciones, es propenso a la depresión, no lo haga, porque se le va a manifestar la depresión. Usted con una buena voluntad, tratando de llevar un suelo, un contenido más que deseable de materia orgánica, se va a topar con que no se puede. No se puede si lo tienes a este nivel. No se puede por lo que vamos a demostrar y por eso yo requiero el costo de las compostas. Espero que ya alguien me esté ayudando en ese sentido. ¿Cuánto vale la tonelada de una composta? O si alguien conoce aquí o en su región que vendan compostas, en cuánto la están ofertando. Vean ustedes, es sencillo llegar a esos niveles de deficiencia de materia orgánica, muy pobre, moderadamente pobre, porque así es la naturaleza. Me refiero, ustedes toman un suelo rico en materia orgánica cuando viene de condiciones naturales, sobre todo si es de bosque o de selva o de pastizal. Lo someten a la agricultura y comienzan a prepararlo cada año, a airearlo y no comienza a retornar ningún residuo de cosecha como lo estaban los residuos orgánicos siendo retornados en el bosque, en la selva o en el pastizal. Sobreviene una caída estrepitosa en materia orgánica. Lo que estamos viendo ahorita es lo que sucedió en el cinturón maicero, pero ellos aprendieron rápido. No tan rápido. ¿Vieron ustedes cuántos años? 40 años. ¿Aprendieron rápido? No. Ya los 40 años que estaban cultivando su terreno, sin adicionarles abonos orgánicos, los residuos de cosecha cuando menos, ya no digamos un abono orgánico, ya tenían en 40 años solo el 53% de lo que tenían inicialmente de materia orgánica. Aquí dice carbono, pero es la proporción, por eso es mejor manejar términos relativos, se conserva. 53% de carbono o el 53% de materia orgánica. Bajó más de la mitad por efecto de la labranza y de no retorno de residuos orgánicos. La labranza convencional. ¿Y qué sucedió aquí en Estados Unidos? ¿No han visto las películas donde se muestra lo que sucedió? Por esta razón, ¿han visto en algunas películas las grandes tolvaneras que se daban en Estados Unidos? Las grandes tolvaneras, las tormentas de polvo, como si fuese el desierto.
en las películas de vaqueros. Tenían que refugiarse en sus casas. Fue producto de esa descomposición de la materia orgánica y el deterioro de la estructura que acabamos de decir. Pero ellos aprendieron rápido ese problema, no tan rápido, e inmediatamente grandes extensiones se convirtió en labranza reducida. Y vean ustedes la recuperación, no crean ustedes que al segundo o tercer año, no, se recupera, no. Aquí ya llevan en labranza reducida 20 años, aquí para este dato llevan, en otros tenían como 30 años en labranza reducida. Y comienza a recuperarse la materia orgánica. Pero su problema fue similar al que teníamos aquí, al lago, en el lago de Texcoco, antes de que establecieran vegetación. En época de vientos como son marzo, abril, se levantaran grandes tolvaneras del suelo del lago de Texcoco que estaba deteriorado, pero ahí por el efecto del sodio. Estas tolvaneras, esas grandes cantidades de polvos, llegaba a la Ciudad de México. Entonces dijeron, como en los 70s, dijeron, no, así no podemos trabajar. Crearon el Plan Lago, cuyo único propósito fue, o más bien uno de los principales propósitos fue estabilizar su materia orgánica y detener las tolvaneras. Y encontraron otro propósito o el medio para detener eso. El medio para detenerlo, permítame, ahí está. El medio para detenerlo fue adicionarle, más bien seleccionar plantas halófitas. Y se introdujo el pasto salado. Y ese poco a poco fue recuperando el suelo, lo fue deteniendo y fue incrementándose la materia orgánica, aunque ahí estuviera el sodio. Y también el árbol tamarix. Tamarix y pasto salado solucionaron el problema. Aquí lo que aquí no podían poner eso. En Estados Unidos siguió sembrando, pero con labranza de conservación. Ellos tienen con labranza de conservación como unos 30 años. Pero les costó ese problemón en el cinturón maicero y otras partes de Estados Unidos. Pero ya lo resolvieron. De tal manera que conforme se incrementa la materia orgánica, se incrementa la fertilización, se incrementa la materia orgánica del suelo porque el rendimiento se incrementa, los residuos de cosecha se incrementan, las raíces se incrementan y como aprendieron de que deben de retornarse, entonces fueron recuperando en materia orgánica, tanto con nitrógeno como con el fósforo. Se fueron recuperando sin adicionarles abonos orgánicos, solamente adicionándoles los residuos de cosecha. Si tienes un gran rendimiento, 10, 12 toneladas por hectárea, tendrás un gran sistema radical que ahí se queda. El problema es qué hacer con las pajas. Retornaron también las pajas y se fue recuperando en la labranza de conservación. Esos son entonces lo que se hizo en Estados Unidos. Aquí fue 45 años, el efecto de 45 años es muy lento. A eso me refiero yo con que van a llegar a la frustración. Ya echamos a perder los suelos, recuperarlos no es sencillo. Pero tenemos que comenzar. Ellos comenzaron y ya tienen gran parte del problema resuelto, pero comenzaron desde hace 30, 40 años ante la problemática que se presentó. Bien. Miren ustedes, ya entrando en materia, este cuadro ustedes lo tienen. Este cuadro me va a servir de base para hacer unas reglas de decisión, para tomar decisiones. Este cuadro ustedes lo tienen en los suelos de textura franca, donde están las tablas de calificación de cada uno de los parámetros. Entonces, este cuadro lo voy a tomar como base. Se me ocurrió en el programa que estábamos asesorando, el programa de maíz en el estado de Guerrero de 2008, 2009 y 2010. Nuestra obligación era poner al punto
a 300 técnicos que estaba programado el programa de maíz, que estaban laborando, que fueron contratados exclusivamente para el programa maíz. Después de 3 años se logró incrementar el promedio del rendimiento del estado de Guerrero en maíz, para que ya no hubiera tanta necesidad de llevarlo de fuera. No es fácil tampoco, no es fácil. Para comenzar, los técnicos con los que estábamos trabajando, una cuarta parte no eran agrónomos. Otra cuarta parte estaban estudiando carreras de agronomía. Solamente la mitad tenían alguna carrera terminada de agronomía. No todos eran fitotecnistas, no hubiera sido muy bueno. Entonces, tuvimos que hacerlo sencillo, la capacitación, y de este cuadro surgió esta situación. Habrá que establecer la adición de abono orgánico con diferentes características. Aquí se repite esta necesidad y esta necesidad. Encuéntreme algo que sea sinónimo de necesidad. Ya sé. Vamos a poner lo siguiente, a ver qué les parece. La práctica de adicionar abono orgánico es de forma urgente si el contenido de materia orgánica es menos del 1.2%. Ellos iban a tener entonces, los técnicos de Guerrero, iban a tener los análisis. Entonces, para que no anduvieran viendo si era mucho, si era poco, entonces les dijimos, no, fíjate en el análisis, y si ves menos del 1.2%, tú estableces al agricultor que es urgente adicionar al abono orgánico para recuperar su materia orgánica. Y si está el 1.2 al 3%, es necesario adicionar abono orgánico. Como fue aquí por eso le puse es necesario adicionar abono orgánico, porque estaba entre el 1.2 al 3%. Y si tiene más del 3%, es conveniente adicionar abono orgánico. O sea que nunca está de más adicionar abono orgánico. Eso lo tenemos bastante claro. La cuestión es, otra vez, averígüenme el costo de que cuesta 1 tonelada. Entonces, mire, este 1.2 viene de aquí. Aquí está el 1.2. No es que lo hayamos probado y que sea más crítico. No. De esta clasificación, de este cuadro de clasificación, del 1.2 al 3%, aquí está. Es necesario. Y más del 3%, aquí está. Cuando ya es un suelo rico en materia orgánica. Pues siempre es conveniente, aunque sea suelo rico en materia orgánica. Es conveniente. Y debemos de procurar que el abono que nos vendan, y en eso precisamente deben de fijarse de aquí en adelante, no decir abono orgánico de manera automática, suponer que es bueno. No, eso no es así. No, un buen abono orgánico debe tener balanceado 2 cosas. Estas 2 cosas. Elevar la materia orgánica, que es el propósito de ahorita. Es más, lo debía haber puesto acá, ¿no? Porque pensábamos con ese propósito. Pero lo puse aquí primeramente para convencer al agricultor. Porque primeramente necesitamos convencerlo que aplique abono orgánico. Puede ser sencillo para aquel agricultor que tiene 1/4 de hectárea, un huerto. Eso no hay ningún problema. No, yo estoy hablando de hectáreas y hectáreas y hectáreas. ¿Cómo hacerle para aplicar abonos orgánicos a las 7.5 millones de hectáreas que sembramos de maíz? De eso estoy hablando. Cuando adicionamos el abono orgánico, como dice aquí, el punto 1 y el punto 2 se refiere a esto. Un buen abono orgánico es el que tiene balanceado la fase de mineralización, la tiene balanceado con la fase de humificación. Para convencer al agricultor y que vea que ese año que estamos aplicando abono orgánico, la planta está respondiendo, y está respondiendo porque está recibiendo del abono orgánico lo que la planta come. Es decir, aquí sí podemos hablar de que las bacterias, que son las que realizan más este trabajo, descompone el abono orgánico, porque de una proteína, que es una molécula ya respetada, va a pasarlo a amonio. Ya no es el amonio que va a ser respetado.
El amonio es algo común y corriente. Por eso se degrada. Es una degradación, una descomposición. Y nosotros le llamamos mineralización para puntualizar que del abono que están en forma orgánica, los nutrimentos pasarán a forma mineral o inorgánica, que es la base de la alimentación de la planta. A eso se sumarán sustancias orgánicas fisiológicamente activas, estarán proporcionando aminoácidos, estarán proporcionando reguladores del crecimiento, estarán proporcionando ese tipo de sustancias, más algunos elementos químicos útiles que llevaba el abono. El abono va a llevar silicio. ¿De dónde? No sé, pero va a llevar silicio. Porque si el abono puede ser aquel abono que viene de estiércoles que la vaca le dieron de comer, estiércoles como una composta que tenía pajas y todo ello, lleva silicio. Entonces, soltará silicio. Pero ahorita, en este capítulo, nos interesa esta otra parte. Esta fue como gancho y va a ser esta primordial para el tema del nitrógeno. Ahorita, lo primordial es el tema de la materia orgánica del suelo, que es la formación de las sustancias húmicas. Y entonces también debemos de seleccionar un abono que tenga un buen índice de humificación, aparte de un buen índice de mineralización. Las dos cosas. Ese sí te lo compro a buen precio. Pero si me vas a dar un abono orgánico que nada más tenga una de las dos, bajará el precio a la mitad. ¿Cuánto han averiguado el costo de la tonelada de una composta? 2.500, profe, pero no sé si esté bien. Ese sí está muy carito, pero ustedes ténganlo presente, ¿eh? Imaginen ustedes que nos vamos por una tonelada de composta de 2.500 pesos, nos vamos a la ruina. El único que se enriquece es el que está haciendo la composta. Pero Yo nosotros encontré una de 1.500. 1.500, entonces ya no nos vamos a la ruina completa, ya nada más nos vamos a la ruina media. ¿Quién me dijo el de 2.500? Para pasarle lista de una vez. Oscar Lerdo. Lerdo, muy bien, gracias. ¿Y el de 1.500 fue la jefa o quién fue? Sí, profe. Gracias, jefa. Entonces ya tienen ustedes una idea de lo que cuesta una composta. Y esa idea, no esa idea, ese dato es el que nos va a conducir a la depresión. A nosotros que Profe. queremos, bueno, mande usted. Disculpe, y para saber si una composta está balanceada, ¿tendría que hacer un análisis de laboratorio forzosamente o hay otra técnica para saberlo? No, sería que le digan o que usted esté enterada de manera confiable de cómo la hicieron. Porque hay compostas tan malas que ya mostramos una en el pH, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos el rango de las compostas que estaban llegando al laboratorio en pH? Una de 10, pH 10, otra de pH 3. ¿Qué es eso? ¿Qué son? No sirven. No sirven esas. Y así para cada uno de los parámetros. Entonces, si no tienes idea de cómo la elaboraron, sí es más conveniente que mandes a hacer análisis. Y así las vamos a ir interpretando tema por tema. Ya interpretamos el de pH. Ya dijimos cuál es el pH deseable. Ahora le toca el turno a materia orgánica. Muy bien. Entonces, esta humificación va a ser más llevada, más capitaneada por los hongos y actinomicetos. Ellos saben que al comerse un azúcar, una sacarosa que es algo común y corriente, tienen que elaborar con ese carbono las estructuras, las unidades estructurales de las sustancias húmicas. Con un azúcar, tratar de elaborar estos anillos aromáticos, solamente algunos microorganismos pueden hacerlo. Y esos son mayormente los hongos y actinomicetos. Las bacterias muy pocas podrían hacer eso. Ellas se dedican a otra cosa. Entonces serían, en este momento, estamos
esperanzado a que los hongos y actinomicetos sean la base para la formación de las sustancias húmicas. Un ejemplo de lo que estamos hablando, de mineralización y iomificación. Los abonos orgánicos van a llevar proteínas, van a llevar aminoácidos, van a llevar ácidos nucleicos, es decir, compuestos que llevan nitrógeno. Habíamos dicho que esta proteína, habíamos dicho acá, de manera, vamos a decir, acordada, van a ser sometida esa proteína a dos vías. Yo creo que en cuanto llegue el abono, se reúnen en la asamblea bacterias, hongos y actinomicetos y se comienzan a repartir. A ti te toca este, te toca este, te toca este, te toca esto. Y para todos hay. De esta manera, la proteína puede agarrarla a una bacteria y llevarla hasta NH4. Y es cuando la planta comienza a comer. La proteína no le interesa. La planta está hecha para hacer la proteína, no para comérsela. Nosotros somos los que debemos de comernos la proteína. Y así también va a haber hongos y actinomicetos que agarren la otra parte de la proteína, una parte para acá y otra parte para acá, para llevar este nitrógeno que estaba en forma de, en las proteínas, en forma de aminoácidos. ¿Cuál es el grupo donde está el nitrógeno? ¿Cómo se llama el grupo? En los aminoácidos del nitrógeno. ¿Quién me podrá decir? Por ejemplo, Rubí, es oportunidad de Rubí de participar. Xochitl, Rubí, ¿estás ahí? Sí, profe, aquí estoy, pero no entendí bien su pregunta, no sé mi internet. ¿Me puede repetir? Sí. ¿Cómo entra el nitrógeno para formar aminoácidos? ¿Qué grupo debe formarse? Porque la planta lo toma como nitratos y se debe transformar aquí. Bueno, como todavía no llegamos al capítulo del nitrógeno, no es obligación saberlo. Pero ¿qué grupo forma la proteína en los, el nitrógeno en los aminoácidos? Casi te lo estoy diciendo, ¿eh? Casi te lo estoy diciendo con la palabra aminoácidos. Entonces, ¿qué grupo forma? Le voy a dar una pista. No, profe. ¿Cómo se llama? El NH2. ¿Cómo le llamaría usted? Hay una secuencia aquí interesante de formas de nitrógeno. Tenemos, por ejemplo, a NH4. Pero decíamos así, no. Vayámonos al grupo a donde ya pone el número en la parte de abajo. Ya está. Esa es una forma de nitrógeno. ¿Cómo se llama esa forma? La he estado mencionando aquí. Aquí está, miren. Y luego hay otra forma de nitrógeno. NH3. ¿Cómo se llama esa? La vamos a ver también. Y luego hay otra forma de nitrógeno, NH2. A la que me refiero es a esta. ¿Cómo se llama? NH4, amonio. Ahí está. NH3, amoníaco. Es el gas. Y NH2, ¿cómo se llama? Le decía, la primera pista está en el nombre de aminoácidos. Entonces, ¿no, Rubí? ¿Qué tal si te ayuda? No, profe, no me acuerdo. Alejandra López. Profe, son del grupo amino. Exactamente, ese es el grupo amino, por eso se llama aminoácido. Entonces, el amino. Entonces, vean ustedes, esta proteína que tiene sus nitrógenos así, miren dónde aparecen los nitrógenos. Aquí, este. Aquí está otro, por aquí está otro. Digo, ¿para qué nos...? Aquí está, miren. Nada que ver. Aquí está, miren, nada que ver. ¿Y quién hace este trabajo? Los hongos y actinomicetos. Esa es una de sus funciones en el suelo. Aquí hay una que es el grupo amino. Aquí nada más que ya perdió
un hidrógeno para adquirir carga eléctrica. O se le olvidó al autor de esta molécula ponerle aquí NH2. Es como una especie como de aminoácido en una cadena lateral de las sustancias húmicas, los cuales participarán más rápidamente para llevar en el proceso de ataque microbiano a NH4, en el proceso de mineralización. Eso lo vemos en el próximo. Bien, entonces, y así podemos hablar de cada uno de los compuestos que van en el abono orgánico. Una parte para bacterias, otra parte para hongos y actinomicetos. Muy bien, ahora entonces la cuestión es este suelo. Tiene 1.48% que es calificado como moderadamente pobre. Y según las bases que habíamos establecido, está en este intervalo, por lo tanto decimos, es necesario aplicar abono orgánico. Yo se lo tengo que dejar claro al agricultor al cual le estoy dando las recomendaciones. Él ya sabrá si puede o no puede. Yo le doy dos alternativas. Si puede aplicar abono, entonces la fórmula de fertilización bajará tanto o será sustituida dependiendo del tipo de abono que esté utilizando y de la capacidad para conseguir abono. Este abono orgánico pueden ustedes adicionarlo en fresco o procesado. En fresco, como los abonos verdes, las gallinazas que salen de la granja, los residuos de cosecha, las melazas, las vinazas de toda la fabricación de la azúcar. Son buenas también. O elaborados, una composta o un biodigestor, o un efluente de biodigestor, o un lixiviado. O ya, lo que son las sustancias húmicas, dependiendo entonces las sustancias húmicas. Dependiendo entonces de lo que se encuentren en el mercado y de los costos de producción. Cuando agregamos un abono orgánico fresco, tiene más cargado el proceso de mineralización. Pero en este momento estamos interesados en este otro. Por lo tanto, debemos de buscar uno que tenga más humificación. Y estos son los materiales que acaban de decir su costo. Sale muy caro. Ahorita veremos cuánto es ese y podemos hacer un promedio del 2.500 que me dijo, ¿quién me dijo? Me dijo Lerdo. Oscar. Sí, profe. Y el que me dijo la jefa, podemos sacar un promedio de 2,000 pesos. O si alguien tiene otra propuesta para sacar otro promedio. En fin, cuando agregamos un residuo orgánico fresco, en ocasiones es muy fuerte, porque en este proceso de mineralización salen muchas sustancias en ocasiones fuertes, raras. Lo primero que sale son muchas formas disponibles y eso crea salinidad, como un fertilizante, pues. De hecho, una gallinaza es más similar a un fertilizante que a un abono orgánico. Como este abono, miren ustedes, son de las anécdotas que quedan a través del tiempo. Frecuentemente llegan a Chapingo, al departamento de suelos, como a cualquier departamento, llegan empresarios. Empresarios que dicen, traigo un compuesto que tengo en abundancia, que puedo o quiero venderlo como abono orgánico. Yo ya lo probé en mi jardín y vea usted los buenos resultados. ¿Qué es? Le pregunto. Es un residuo de la panificación, como especie como de levaduras. Entonces le puse abono orgánico entre comillas. Lo que tiene a su favor es que tiene una enorme cantidad de nitrógeno. Dentro de los abonos orgánicos, este es algo bastante grande, mayor que las gallinazas. Entonces vimos interesante. Entonces dijimos, mire, vamos a hacer una prueba para comenzar. Lo probamos de diferentes maneras. Una prueba sencilla.
Ya estaba instalado el tomate. Allí, dentro de las prácticas de hortalizas de fitotecnia, entonces les dijimos a los muchachos, vamos a probar este abono en estos surcos. Unos aplíquenlo entre plantas y otro aplíquenlo a base de planta. Y entonces, a base de planta, vean ustedes lo que sucedió. Funcionó como si fuera fertilizante. Un abono orgánico fresco de esta riqueza nutrimental es peligroso también como lo son los fertilizantes. Mal manejado puede matar a nuestra planta de tomate. Aquí está muerta totalmente, medio muerta, y aquí más o menos está sorteando el asunto. Y eso que nada más lo dejamos encimita. Si lo hubiéramos incorporado junto, sería la muerte más veloz porque sería el ataque microbiano más fuerte. Si lo dejamos aquí encima, el ataque microbiano pues está limitado. Limitado porque los microorganismos están abajo, donde la humedad es constante y aquí arriba se seca. ¿Cómo quieren que trabajen los microorganismos en seco? Aún así, con la propia humedad que llevaba, los microorganismos trabajaron y así puede suceder también con la gallinaza. La gallinaza, en este caso, nos llegó una de 4.36. Otra cosa que tenía ya antes de volver, de pasar a la gallinaza, era que cuando lo incorporábamos, por su gran riqueza, sobre todo en nitrógeno, al comenzar el ataque microbiano, olía muy feo. De tal manera que las personas que pasaban por el camino les decían, ¿qué le pusieron? No hayan puesto un agroquímico y entonces que nos vaya a envenenar. Olía muy feo, como perro muerto, pues, hombre. Es decir, cualquier compuesto que tenga una gran cantidad de proteínas, todavía, pero totalmente disponibles, aminoácidos, cuando se someten al ataque microbiano en el suelo, huele feo. Entonces, le dijimos, tiene dos desventajas para comenzar. Si lo recomienda mal, por ejemplo, en macetas, él lo quería llevar en bolsas a las tiendas de autoservicio. Digo, no, va a echar a perder los jardines, como sucedió aquí. Y no solamente eso, va a oler muy feo su maceta en el proceso de descomposición por todos los gases que sale ácido sulfídrico, sale amoníaco. Todo eso mata a la planta, pues, aparte de lo que es salinidad misma. Todo eso, le dijimos, es que debe hacerse esto, una fase previa de compostaje. Y sí, pero no tengo dónde. No tengo dónde. Entonces seguimos probándolo de otras formas. Obviamente que funciona porque tiene una enorme cantidad de nitrógeno, pero con mucho cuidado. Le dijimos entonces, tiene que ser recomendado con muchos cuidados si no lo quiere compostar. Las gallinazas son algo similar. Ven ustedes el nitrógeno que tiene, 4.36, esta super gallinaza. 4.36. Entonces esta gallinaza igualmente, si la queremos aplicar en fresco, puede, si lo colocamos mal, molestar a la planta. Lo que hacemos es materiales como este y materiales como la gallinaza, los llevamos a las compostas para enriquecerlas de nitrógeno que tanto falta le hacen, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, las que no tienen problemas tan fuertes dentro de los abonos, los residuos orgánicos frescos, son los abonos verdes. Esos sí no son así tan agresivos. Los residuos de cosecha de las pajas, tampoco. Simplemente dándoles una ayudadita con nitrógeno. A ellos les falta nitrógeno. Haciendo una composta de gallinaza más residuos de cosecha más este material, saldría una buena composta. Bien. Calculemos entonces cuánto abono. Seleccionemos el abono. La primera pregunta es ¿cuál abono seleccionar? Aquí sería ¿cuál abono? Para eso tenemos esta tabla de referencia. Si queremos aplicar los materiales en fresco, con la mayor parte va a ser dirigidas a la mineralización, deja un poco para la humificación. Los que mejor son alternativa para humificar son los que vienen ya de una fase de compostaje. Una composta hecha a base de diferentes materiales o una composta hecha a base de puro estiércol.
En ocasiones no es fácil esto, a base de puro estiércol, pues son las que se forman ahí cuando amontonas, limpias tu establo y lo amontonas a un lado y si lo tapas y le das humedad, entonces se va formando una composta. Tiene una mayor capacidad de humificación que una composta común, hecha a base de residuos de la casa, orgánicos de la cocina o de la ciudad, es decir, de los mercados, de las podas y todo ello. ¿Cómo se puede tener una idea de esto? Es lo que platicábamos hace un momento. Para ser considerado un abono orgánico, debe tener más del 25% de materia orgánica, medida como se mide la materia orgánica del suelo. Es decir, para poder detectar ya materiales que estén avanzando rumbo a la humificación en la composta, en el compostaje. Los hongos y actinomicetos que estén ahí trabajando en la composta ya están produciendo los anillos aromáticos, ya están produciendo algo similar a lo que habíamos comentado de... ¿A dónde quedó? A lo que habíamos comentado aquí. Ya van avanzando en el compostaje. Pues tenemos la esperanza de que si lo detectamos en laboratorio, porque todavía se detectan otras cosas, pero este sería un índice y dice, si tiene más del 25% de materiales similares a estos, porque lo detectó el mismo reactivo que aplicamos al suelo, entonces ya podemos decir que es un buen abono orgánico que va a participar en una buena proporción de la humificación. Y aquí tenemos recomendaciones para que sea así. Entre más tiempo dejemos madurando, más cantidad de ese tipo de sustancias comenzarán a ir formándose y lo detectaremos a través del análisis que hacemos de materia orgánica. Pero vean ustedes unos que llegaban con 0.77% de materia orgánica. Y ellos así con la confianza de participar en una licitación pública para ver cuál tiene el mejor abono y así pagarle, comprárselo a él y distribuirlo en el gobierno del Estado de México. ¿De qué está hecho eso? No tengo ni idea de qué estuviese hecho esta composta. O algunos que tenían 84.1%. De hecho, ese se refería más a un material que estábamos analizando que era turba. La turba o el peat moss que tendríamos en los almácigos es una composta añejada por los siglos de los siglos. Entonces, acá sí eran puras sustancias húmicas. Obviamente que esa no la vamos a emplear en el suelo. Nada más para que vean ustedes. Afortunadamente, la media sí tenía la característica de lo que es ser un buen abono orgánico. Aquí tenemos alguna fuente de abonos orgánicos, más o menos, o sea, no son de los mejores, pero tenemos cantidades disponibles a un buen precio, que viene de los residuos orgánicos de la Ciudad de México, cerca aquí de Chapingo, a 15 kilómetros, rumbo a México. Viendo de aquí para allá del lado izquierdo, tenemos una fábrica de compostas, la mayor de México. Ella sí nos puede surtir las cantidades. Este aspecto técnico de la disponibilidad quedaría superado con lo que está aquí. Me refiero, puede producir como de 350 toneladas al día de compostas, al día. Como tienen mucho terreno en el lago, entonces ahí las van amontonando. Me decían que yo participara les hice el estudio, pues, que yo participara de la comercialización. Le digo, no, pues es otra cosa la comercialización. Ese tiene que dedicarse uno de tiempo completo. Entonces, nada más les di una idea en cuanto a lo que deben de presumir de sus compostas. Pero para hacer unas compostas que podamos nosotros
considerarnos distribuidores. Tenemos que tener maquinaria de este tipo. Estos son los que hacen las pilas. Una vez que desembocan los camiones, cuando estuve yendo ahí, llegaba un camión tras otro. Es un Torton de esas cajas enormes. Un Torton con una caja tapada, uno tras otro entrando a los espacios para ir desalojando, para ir vaciando todo su contenido. Entraban en acción esta maquinaria. Esta maquinaria tiene de ancho como unos 4 metros y de alto como 3 metros. Entonces imagínense las maquinarias que se necesitan para unas compostas a nivel industrial. Cuando tienes eso, puedes recomendar compostas. Pero cuando tienes una pila de 3 metros, de 4 metros de largo, por 1,5 metros de ancho, 1,5 metros de alto, pues eso sería para un pequeño huerto y un área pequeña. No, yo digo para las 7.5 millones de hectáreas. Aquí podríamos tener suficiente composta. Bien, ¿cuánto entonces? ¿Cuánto de este material seleccionaríamos necesariamente uno de estos dos? Pues hacerlo con base en esta información. Si hubiésemos seleccionado gallinaza, decíamos, esa no. Pero vamos a seleccionarlo para que vean ustedes. Esa no, porque solamente el 15% de cada 100 kilos, 15 kilos irían para formar materia orgánica. Y aquí está expresado. 1,000 kilos, una tonelada de gallinaza. Le quitamos la humedad, quedan 800 kilos. Esa, el 15%, van a formar sustancias húmicas. Entonces serían de 800 kilos. El 15%, sáquenlo, y quedarían 120 kilos de materia orgánica en el suelo. ¿Ya lo verificaron? Sí, profe. Perfecto, ahora nos vamos, ahora sí con una que sí tiene, que es las compostas. Tiene una capacidad que de cada 100, el 35 se dirigirán a formar sustancias húmicas, entonces ya es una cantidad más respetable. De cada tonelada de composta, podrá formar 280 kilos de sustancias húmicas. Entonces, cuando menos sería esa, la que seleccionemos. Pero vean ustedes las cantidades que se requieren. Para elevar un 1% de materia orgánica, esto ya lo habíamos hecho, en un suelo de textura franca a una profundidad de 20 centímetros, requiere 26 toneladas. Esto lo hicimos hace rato. Es decir, el peso de una hectárea a 20 centímetros de profundidad, textura franca, son 2.600 toneladas. El 1% de 2.600 toneladas es este, que es lo que quisiéramos incrementar en un 1% de la materia orgánica. Por cada un 1% debemos de construir entonces 26 toneladas de materia orgánica. Podríamos hacer la regla de 3. Por cada un 1% podemos construir, necesitamos construir 26 toneladas de materia orgánica. Y cada tonelada de composta solamente puede construir 280 kilos. ¿Se pueden dar ustedes cuenta? ¿Cuánto? Hagámoslo, pues. 1.48% de materia orgánica del suelo que traemos bajo estudio en este capítulo. Ahí es necesario adicionar abono orgánico, entonces necesario. Yo le digo al agricultor y le hago los cálculos y le doy su programa de abonadura. Pues obviamente que él va a hacer lo mismo que ustedes en este momento harán. Primeramente sacamos punto número 1, el peso del suelo. El peso del suelo, no me acuerdo si ya lo hicimos. En un momento dado, ¿cómo se saca? Con la densidad aparente. ¿Ya lo hicimos? Díganme ustedes si lo hicimos en otro capítulo. Si no, lo hacemos aquí. Densidad aparente. No, profe, no lo hemos hecho. Bueno, viene el peso del suelo, viene de la fórmula de densidad aparente. Díganme cuál es lo que compone densidad aparente del suelo. Masa sobre volumen. Le ponemos peso sobre volumen.
Entonces, y yo creo que es peso, no es masa. Debe haber algún error en el concepto. Porque la masa es la misma aquí y en la Luna. Pero ¿dónde pesa más un cuerpo que tiene la misma masa? ¿En la Tierra o en la Luna? La Tierra. Por lo tanto, su densidad aparente es diferente aquí que en la Luna teniendo la misma masa. ¿Dónde nos sentimos más ligeritos? Bueno, nosotros no hemos ido, pero se ve, ¿no? Los astronautas que andan caminando sobre la Luna dan saltos. Su densidad es ligerita, no pesan. Bien, por eso es que es peso. Y además nos sirve para lo que queremos. Despejamos peso. Peso es igual a ¿qué? Despejen peso de esa ecuación. Díctenmelo, por favor. Sería densidad aparente por volumen. Exactamente, densidad aparente. Toda la densidad, el volumen pasa multiplicando la densidad aparente por volumen. Necesitamos conocer la densidad aparente de cada cuerpo. Aquí no te la da, pero ya en los análisis recientes de 2018 para acá, este fue el 2011, ya te da el laboratorio la densidad aparente, pero la pueden hacer ustedes allá, en su casa. La densidad aparente de un suelo. Toman ustedes una botella de al litro. Toman el agua, la secan, le abren un poquito la boca porque tiene muy angosto. Van a su terreno, sacan una tajada de 0 a 20, 0.25 con una pala recta. Debe estar completamente seco. Si está húmedo, no nos sirve. Necesitamos secarlo y desmenuzarlo. Una vez que lo tengamos secado y desmenuzado, secado al aire, pues, al sol. Una vez que esté seco, entonces llenamos la botella. Vamos a pesar la botella para ser más precisos, inicial. Y luego llenamos de suelo sin que haya espacios grandototes. Hoyos, pues, le damos golpecitos a la base. Así determinamos densidad aparente con una probeta en el laboratorio. Y después, ya que está bien llena, volvemos a pesar. Le restamos el peso de la botella y el peso es la densidad aparente. Así de sencillo. Esa es la densidad aparente. Ahora se facilita porque ya todas partes pueden encontrar básculas digitales. Son más precisas. En nuestros tiempos las básculas eran de esas mecánicas. Teníamos nuestras pesas de un cuarto, de medio kilo, de 1 kilo. Eran muy inexactas. Ahora las digitales son más precisas. Entonces ya pueden inclusive pesar una botella de plástico vacía y llena. Y la diferencia es la densidad aparente. ¿Cómo cuánto creen ustedes que pesará? Un cálculo. ¿Cuánto pesará una botella de al litro llenada de un suelo? ¿Alguien tiene una idea? Esa es la densidad. Por ejemplo, José Hugo, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, profesor. ¿Cuánto crees que pese el suelo en esa botella? Dijo de ¿cuánto? ¿De 1 litro? De 1 litro, sí. Pues supongo que más o menos como 800 gramos, tal vez. Solamente hay un suelo que puede pesar eso. Y esa es la excepción. La regla es que no. Entonces, por principio, los suelos tienen una densidad aparente mayor de 1. ¿Y cuáles son los suelos que pueden pesar menos? Son los suelos, los antisoles que están en la Sierra Tarasca. Por tener materiales amorfos, están muy huecos, y una gran cantidad de materia orgánica. No, va a pesar más de 1. Si es de textura media o franca, va a pesar 1.3 kilogramos.
lo que es por litro. Y esto es igual. Aquí no está la densidad aparente. La que debe ser utilizada es esta para que no se confundan, toneladas por metro cúbico. Toneladas por metro cúbico. Entonces, esa es su densidad que la pueden sacar en su casa para que ya no la paguen aquí. Bien. Si no la tienen, como no la tienen aquí la densidad aparente, y no la pueden determinar porque no tienen esa botella de al litro o no están allá, pero ahorita están allá, pueden determinar cualquier cosa en su casa. Están aburridos, pueden determinar densidad aparente. Y para que aprovechen el tiempo, vayan a la farmacia y compren papel pHímetro para que termine su pH. Son tiritas de papel para determinar pH. Y si tienen más, utilicen también, pidan ácido clorhídrico. Lo diluyen, puede ser al 2-3% para determinar carbonatos, pero mejor, no, antes de eso, agua oxigenada. Con eso tendrían las 3 características que nos van a servir, sobre todo pH y materia orgánica, que son las que llevamos. Tendrían materia orgánica con agua oxigenada. Si poner una gotita en un poco de suelo que pusieron en el papel, efervesce, pero fuertemente, entonces tienen mucha materia orgánica. No les va a decir cuánto. No dice el dato cuánto. Y si no efervesce, o casi efervesce, no tienen materia orgánica. Preocúpense. Bien, como no tienen densidad aparente, ese suelo, entonces vamos a tomar las siguientes. Y para suelos de textura arcillosa. ¿Igual a cuánto? Para suelos de textura franca. Y suelos de textura arenosa o gruesa. Les voy a dar aquí y que hemos estado empleando. ¿Cuál es el que hemos estado empleando? Este. ¿De cuánto es? Es este. 1.3 toneladas en cada metro cúbico. Ahora pónganle datos ustedes al de textura arcillosa o al de textura arenosa. ¿Cuál creen ustedes que pese más? El litro. ¿El de arenoso o el de arcilloso? Para eso tenemos la participación de Uriel Castañeda Pérez. ¿Estás ahí? Sí, profe. Entonces, ¿qué crees que pese más? De 1.3. Pues digo que pesa más la arena, ¿no? Muy bien, tú sí sabes, muchacho. Aquellos que han estado colaborando con los albañiles saben lo que pesa la arena de río. Es la arena de río, la arena de cuarzo, es la arena que tiene el suelo. Es cuarzo. Pesadísima. ¿Han ustedes acarreado arena de cuarzo de río en una carretilla llena? Es bien difícil. Bueno, pues así le hacíamos cuando andábamos, no era albañil, pero andaba con ellos. Andaba con ellos platicando, pues, y de vez en cuando, pues, les ayudaba. Bien, entonces pesa más, ciertamente podemos trabajar con esta 1.5 toneladas por metro cúbico y 1.1. ¿Y por qué está tan grandota esto? Toneladas por metro cúbico. Son las que tomaremos cuando les falten datos. Muy bien. Entonces ahora sí pueden ustedes sacar el peso del suelo de 1 hectárea. Ya tienen densidad aparente, vamos a suponer que es de textura franca y lo vamos a poner a, como dice aquí, a 20 centímetros de profundidad.
Saquen el peso del suelo con base en esta ecuación y continuamos la próxima clase, pero de una vez sáquenlo, por favor. Sustituyan densidad aparente. Calculen el volumen de un suelo a 20 centímetros de profundidad. Ese sí es el mismo independientemente de la textura. Bien, volumen es igual a ¿quién? El volumen, ¿qué cuerpo es una hectárea a 20 centímetros de profundidad? ¿Qué cuerpo geométrico? Para sacarle su volumen. ¿Cómo se le como un llama? cubo, profe? Como un cubo. Sí, un cubo está bien. Más que medio alargado, ¿no? Un cubo alargado. Sí. Y entonces ese sería área por profundidad. Por profundidad. ¿Cuánto es entonces el volumen? Que va a ser el mismo de una hectárea a 20 centímetros de profundidad. 2000. 2000 metros cúbicos, ¿no? Aquí serían 2000 metros cúbicos. Vamos a ponérselo. 2000 metros cúbicos a 20 centímetros de profundidad, como nos está solicitando aquí el problema. Ahora sacan el peso de una hectárea. Aquí está. Densidad aparente por este volumen. Textura franca. ¿No sería ¿Cuánto es? 2600, profe? Así es. Entonces serían 2600. ¿Qué unidades? Serían ya toneladas, ¿no? Exactamente, toneladas. Toneladas. En cada hectárea tienes 2600. Muy bien, muchachos. Esto sería entonces para continuar el jueves. Si alguien me trae más precios de compostas para poder seleccionar y poder hacer lo que estamos planteando ahorita. Recuperar este suelo de Tepozcolula, Oaxaca. Recuperarlo. No digamos llevarlo al nivel que decía aquí este esquema del 5% porque se van a deprimir. No queremos depresiones y para eso queremos averiguar los precios. Bueno, entonces así vamos a sacar las depresiones mejor. Bueno, no importa. Ya veremos alternativas ante eso. ¿Alguna pregunta adicional de lo que estamos haciendo? Yo tengo una pregunta, profe. ¿De parte de quién? De Castañeda Pérez. Marcos Adelante. Uriel. Adelante, Castañeda. ¿Hay algún abono que sea mejor en cuestión de lo de ganado? Por decir, el de vaca, el de caballo. El estiércol de bovino. Sí, el estiércol de bovino. El estiércol de bovino, sobre todo, aquel que es dedicado a la producción de leche. Este será el mejorcito. También el de carne, obviamente, pero el de leche, porque como lo tienen estabulado, podemos y le dan de comer bien. El estiércol que sale es de alta riqueza nutrimental. Y lo que estamos ahorita pensando es nitrógeno, porque es lo que falla la composta. Alta riqueza nutrimental. Y además tiene como un 30% en el estiércol es carga microbiana. Y los microorganismos que ellos traen ahí en el estiércol son celulósicos, lignolíticos, es decir, para desbaratar las celulosas, las semicelulosas, la lignina. Entonces ellos serían muy buenos en el suelo o en la formación de la composta para seguir avanzando. Todo aquello que el animal desechó porque era más difícil de digerir, ligninas, celulosas, semicelulosas, ya viene cargado con sus propios microorganismos, ya viene inoculado. Esta es serían los estiércoles mejorcitos, sobre todo por el tipo de alimentación y son los que podemos encontrar en grandes volúmenes, los de bovinos. Después de ahí, dependiendo de lo que le des de comer al animal, saldrían
buenos. A los pobres burros, como les das de comer rastrojo, pues así sale el estiércol. Pobrísimo. Pobrísimo. Entonces, tiene mucho que ver lo que les des de comer. Si a todos les das alimentos balanceados, obviamente que te llevarían a la ruina, pero me refiero que tendrías todos los serían estiércoles buenos. Pero hemos visto que los de bovinos serían los mejor por su carga microbiana. Por el tipo de digestión que tienen, entonces necesitan una carga microbiana apropiado a esa nutrición. Esos estiércoles entonces los sacas del establo, en ocasiones le ponen un piso para recoger los orines, que sería muy bueno, le ponen pajas, entonces ya las pajas ya se enriquecen de nitrógeno, que ya son pobres, porque retienen los orines. En ocasiones le ponen acerrín, el acerrín baja la calidad, porque no tiene nada de nitrógeno, el acerrín, pero cuando menos que capte los orines de la vaca. Y se hace más manipulable y la limpieza del establo, obviamente, eso. Pero nos baja la calidad. Pero pues ni modo. Lo recogeríamos con el acerrín y lo llevamos a la fase de compostaje. ¿Los puedes aplicar de forma directa? Sí, pero se dificulta mucho. Primeramente por la humedad con que sale del establo, se te va derramando por todo el camino. Luego, ¿cómo lo aplicas? No, necesitas que esté como una composta seco para distribuir homogéneamente en todo el terreno y eso no lo logras hacer con el estiércol fresco. ¿Puedes secar? Sí, también, sin compostarlo, secarlo, para hacerlo manipulable. Pero en ocasiones no tienen los grandes establos sitios de donde depositarlos, entonces lo que quieren es desalojarlos. Pueden ponerlos en mi terreno, pero los llevaríamos a mi terreno. Lo único que podrías tener es que en ocasiones, si se tarda en limpiar el piso del establo, ya ha sido inoculado con diferentes huevecillos. Lo depositan diferentes maripositas y esos huevecillos puede ser que transportes esos huevecillos que son de gallina ciega al terreno. Ese es el problema. O que la vaca haya comido un buen forraje, pero que lleve algunas semillas de alguna maleza, salen también, entonces los llevarías directamente al terreno. Semillas de malezas, huevecillos de gallina ciega, etcétera. Todo ello es eliminado en la fase de compostaje, en la fase termófila. Muy bien, muchachos, se acabó el tiempo. Váyanse a conectar al otro maestro. Que tengan ustedes buena tarde. Nos vemos el jueves.